Muy buenas a todos y bienvenido otra vez. Ahora seguramente se escuche bien. Yo estoy viendo que da señales el programa. Ha sido un problema técnico que no me esperaba. Y lo peor es que al reiniciar el ordenador se me ha reiniciado la BIOS. Así que he tenido que esperar, eso que ocurre cada muchísimo tiempo. Así que nada, el único problema es que no voy a poder escuchar pues hay algún raid o alguna nueva suscripción. Pero bueno, en cualquier caso, lo mejor es que se ha solucionado, así que reiniciamos el directo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Econocrítica. Espera, ¿se dice que se escuche? Sí, ¿no? Vale, bien. Es que está controlando aquí el chat. Vale, perdonad. Bueno, y gracias por esperar lo que estéis ahí, ¿vale? Recuperamos enseguida. Y vale, sí. Vale, muy bien. Gracias, TV Zurda. También quiero ver si el chat va bien. Bien, perfecto. Ahora sí que sí, ¿eh? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Econocrítica, un programa que analiza la actualidad económica desde un punto de vista crítico y heterodoxo con la visión convencional de los grandes medios de comunicación. Es decir, se utiliza un enfoque alternativo al que utilizan pues mayoritariamente todos esos periodistas y economistas que estamos muy acostumbrados a ver y que desgraciadamente utilizan muchos bulos y manipulación para engañar y para manipular a la gente. Así que en este programa lo que hacemos de la forma más humilde posible es sacar a relucir todos esos bulos y también aportar información y datos que de una u otra forma no suelen utilizar porque no les conviene o porque se les haya olvidado directamente. Es un programa que se emite todos los martes a las 8 de la tarde, con la excepción de hoy, que emitimos un miércoles a las 5 de la tarde, en este caso, pero que quedará resubido a la plataforma de Twitch y que también quedará en la cuenta de Spanish Revolution y que también quedará resubido a la plataforma de YouTube, tanto en la cuenta de Conocrítica como en mi cuenta personal de Eduardo Garzón Espinosa. Así que hay muchas formas para poder visualizar esto, seguir la actualidad económica desde este punto de vista crítico que os comento, y la única ventaja de hacerlo en directo es, y que no es poco importante, es precisamente que se puede participar tanto en el chat que podéis ver ahí, como también pues realizando sugerencias, críticas, participando en encuestas. Así que esa es una ventaja de participar en el directo. Como digo, yo hago bloques de actualidad económica, tratando de recoger lo más interesante, lo más llamativo de la última semana, con la idea de hacer una especie de debate a posterior después de cada uno de esos bloques, recogiendo preguntas, recogiendo dudas, recogiendo sugerencias o incluso críticas por parte de los que estáis en directo. Así que muchas gracias por estar ahí y, como digo, bienvenidos a un programa que va a estar cargado de noticias porque es lo que nos hemos encontrado en los últimos días. Muchas noticias son positivas, con lo cual esto es algo novedoso en comparación con lo que vemos en los grandes medios de comunicación, con lo que vemos en las redes sociales, que están llenas de noticias catastrofistas, porque son noticias erigidas e influidas por gente de derecha que le conviene dejar mal al gobierno, aunque por el camino dejen mal la economía española y aunque por el camino den patadas al rigor. Y habrá un bloque de noticias positivas, que ya veremos cuáles son. Luego también he dedicado un bloque a hablar de si la reducción del IVA ha conseguido reducir el precio de los alimentos, porque hemos conocido unos nuevos datos de los precios de los alimentos gracias al Instituto Nacional de Estadística y se ha generado un cierto revuelo para ver si es de verdad útil, no lo es, etcétera, etcétera. Y por último hablaríamos tanto de esa noticia que ha sacado pues la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sugiriendo, abriendo la puerta a aumentar el coste del despido improcedente, así como a todos los bulos que se han originado a raíz de esta noticia y también otros bulos económicos que he condensado, que casi todos son de La Calle, por cierto, aunque algunos son del Economista y otros del Español, así que son bulos económicos de la derecha que desmontaremos aquí en primicia en este programa de Econocrítica. Me paso ahora mismo a saludaros, ahora sí, de verdad, a todos y todas vosotras que estáis aquí. Muchas gracias por estar ahí y bienvenidos. Y por supuesto, como dice TV Zurda, gracias por esperar, ya que hemos tardado un poquito en solucionar estos problemas técnicos, ¿eh? Que me confirmáis claramente que si se escucha, sí que es genial, ¿eh? Si se oye bien, va todo bien. Aquí quizá Wally comenta que lo ve a trompicones, aunque puede que sea tu wifi, como comenta. Si eres el único, probablemente sea un problema particular.
Ni un corte detectado por mi lado, quizás sea tu conexión. Vale, creo que vais en la línea de lo que comentaba. Saúl Calices lo escucha bien. Así que parece que salvo a Wally a todo el mundo le va bien, con lo cual podríamos continuar con el directo sin sin problemas técnicos de ningún tipo. Como os comento, la única parte negativa que trataré de solucionar para la semana siguiente es el tema del audio. Yo ahora no escucho, así que cuando haya una nueva suscripción, si es que la hay, no la escucharé, no podré dar las gracias en directo, a no ser que la vea sin querer, y lo mismo con los rights que puedan llegar desde otros programas, ¿no? Así que echadme un cable si veis que alguien se queja de que no soy agradecido. La clave es que no lo escucharía, ¿vale? Bueno, me alegro que lo escuchéis bien. Y en la tele y en el chat, en el móvil, ¿vale? Vale. Vale, que todo perfecto, perfecto. También comenta TVZura que ha lanzado una encuesta de por qué ha finalizado cuando ha entrado... Ah, no, la encuesta, la pregunta que hace es, ¿cobras menos de 21.000 euros? Vale, esto va a tener relación con lo que vamos a ver a continuación. Dicho lo cual, sé que es un horario diferente al que estamos acostumbrados, también el público es diferente y seguramente tampoco seamos tantos como en otras ocasiones, con lo cual ningún problema, porque como os digo tenemos muchos temas sobre los que hablar, muchas noticias, así que vamos a ir con ello, porque no nos vamos a quedar de ninguna forma vacíos de temas sobre los que comentar, sobre los que hablar. Empezamos con el bloque de las buenas noticias. Como digo, escuchar buenas noticias en las redes es raro, ¿no? Sobre todo si se habla de economía, porque las redes y los grandes medios de comunicación están plagados, están inundados de malas noticias. Y esta semana ha dado casualidad de que tanto en nuestro país como en países vecinos ha habido claramente buenas noticias que merece la pena comentar. Aquí tenéis la primera de ellas, ha sido muy sonada, imagino que todo el mundo es consciente de ello. Ya está en vigor, ya se puede pedir la ayuda de 200 euros. Un cheque de ayuda que facilita, suministra, transfiere el Estado a raíz de los problemas derivados de la guerra de Ucrania, ¿no? Esto no es nuevo, por cierto, quizás esta ayuda sea la más conocida de todas, porque llega más gente, porque tiene un umbral que es menos restrictivo, es más flexible, pero en realidad ayudas de 200 euros ha habido desde marzo de 2022, cuando empezó la guerra, varios programas. Lo que pasa es que ahora comienza el último, el que tenemos actualmente, que beneficia a las personas que tengan de ingreso menos de 27.000 euros brutos al año, por supuesto, ¿no? Que se ha preguntado antes en el chat si eran brutos, si eran al año. Y sí, menos de 27.000 euros brutos al año es un requisito para poder optar a esta ayuda de unos 200 euros puntuales. No son 200 euros cada mes ni muchísimo menos. Hay un plazo para pedir esa ayuda que es hasta el 31 de marzo. Y eso sí, la gente que esté cobrando el ingreso mínimo vital actualmente no la puede solicitar, así como tampoco aquellas personas que tengan ahora mismo una pensión y estén cobrando una pensión por muy baja que sea. Esos son los requisitos que se han establecido. También hay algún que otro requisito por ahí de no tener un patrimonio superior a 75.000 euros, ¿no? Con la idea de que esta ayuda pues llegue a la gente verdaderamente necesitada, que menos renta y que menos riqueza y patrimonio tenga. Pero sin ninguna duda es una buena noticia. Alguien podría decir, bueno, es insuficiente, es una medida electoralista. Pues mira, da igual lo que se comente, lo que está claro es que es una medida positiva, porque va orientada hacia la gente que más lo necesita y estamos en unos tiempos complicados como todo el mundo sabe. Así que primera noticia positiva que tenemos aquí. Vamos a continuar con la siguiente. Becas. Hay una nueva aprobación de partida de becas para estudiar que es, para que nos hagamos una idea, un 70% superior a la que teníamos en la época del gobierno de Rajoy. En comparación con el año anterior también es un incremento importantísimo, casi del 20%, es decir, este esfuerzo presupuestario se va a notar, lo van a notar los estudiantes y es claramente otra noticia positiva porque invertir en educación es el primer paso para tener economía desarrollada, productiva y que la gente tenga más oportunidades para
alcanzar puestos de trabajo mejor remunerados, con mejores condiciones, ¿no? Así que claramente esto es otra buena noticia de la que seguramente se hablará solo puntualmente en los grandes medios de comunicación. Al final de este directo veremos pues ese bloque de bulos económicos protagonizados por Daniel Lacalle, que os invito a ver ya sea en este directo al final o en otra ocasión, si lo estáis viendo en diferido. ¿Y en qué consisten estas ayudas, o mejor dicho, becas para el estudio? Pues básicamente en mejorar la cuantía para todas aquellas personas que se tienen que desplazar, ya sea porque vivan en provincias muy alejadas de la universidad o de los centros de estudio a los que se vayan a ir, o porque vivan en un entorno rural con pocas comunicaciones o con malas comunicaciones, ¿no? Así que la verdad es que el incremento es muy importante y sobre todo ahí. Hay una nueva parte que es dar ayuda y facilitar a personas que tengan necesidades especiales, y eso es también una novedad porque se amplía, se beneficia, se potencia esa pata de las ayudas que no estaba en absoluto muy desarrollada. Y por último también tenemos, aunque esto es solo un anuncio del gobierno, que va a llegar a más gente, pero en realidad los requisitos son los de siempre, con lo cual dicen que va a llegar a más gente y que por eso han presupuestado más dinero. Presupuestar más dinero es dejar preparado más dinero, básicamente hablando, para cuando haya que otorgar estas ayudas, pero claro, si la gente no cumple los requisitos, da igual que hayas preparado dinero, si no cumple los requisitos no vas a dar ayuda, ¿no? Entonces esto es algo que hay que poner... mira, pues he escuchado la nueva suscripción, así que muchísimas gracias, Surfetra, por los nombres raros que os ponéis, madre mía, por apoyar este canal que, como digo, es muy importante, o creo que es muy importante para combatir pues esa hegemonía cultural que tiene la derecha en los grandes medios de comunicación. Así que genial, muchas gracias por eso, por ese apoyo. Como decía, que haya preparado el Estado pues una cuantía presupuestaria mayor para prever que haya nuevos candidatos, nuevos becados, nuevos estudiantes becados, no quiere decir que finalmente se acaben dando esas becas, pero en cualquier caso sigue siendo una buena noticia, aunque no lo llegue a ser tanto por esto que os estoy comentando, ¿no? Vamos con la siguiente buena noticia también en nuestro país, la última, que es que Hacienda pues ha recaudado por fin un impuesto, dos impuestos mejor dicho, que entraron en vigor en el año 2023, hace nada. Y digo por fin porque estaba pensado para recaudarse a lo largo del año, pero de esta primera vez se ha recaudado casi la mitad de lo que estaba previsto. Aquí lo podéis ver. Bueno, otra suscripción, una renovación de suscripción, así que genial. Urtoro por el apoyo, muchas gracias. Como comento, es una recaudación que se ha cometido antes de tiempo, porque no es que todos los meses se va a recaudar esta cantidad, sino que ahora hay una parte muy importante, casi la mitad de lo que se había previsto, que eran unos 3.000 millones de euros, grosso modo, y ya se ha recaudado 1.450 millones. Quedaos con esa cifra, que yo sé que nos perdemos todos con los números grandes, pero no está mal, ¿eh? No está mal, a pesar de que los bancos y las eléctricas pues ganan muchísimo más, ¿vale? Las energéticas en particular. Creo que también sabéis que estos impuestos no son sobre los beneficios de estas empresas, porque esa figura o esa forma de recaudar dinero siempre tiene sus fallas y tiene sus lagunas, porque lo que hacen las empresas al final es, por decirlo llanamente, inventarse los beneficios que obtiene y acogerse a deducciones fiscales. Recordad que los beneficios es un apunte contable, no es una variable observable, así que las empresas tienen mucho margen contablemente para aumentarlo o para disminuirlo. Le conviene disminuirlo porque pagan menos impuestos. Así que en estos dos impuestos, que son absolutamente nuevos, lo que se hace es gravar los ingresos, que eso sí es una variable mucho más fácil observable. Tú puedes ir a una empresa y ver cuánto está vendiendo, cuánto está ingresando. Lo que no puedes ver es cuántos beneficios tiene, porque eso es la resta de todos los ingresos que tiene con los gastos que tiene. Y hay mucha, como digo, contabilidad creativa para poder engañar y maquillar los datos. En cambio, estos impuestos se hacen sobre los ingresos para que no haya lugar a duda de la cantidad que de verdad están ganando esas empresas. Aunque se queda corto. Aquí tenéis, para el caso de los bancos, en la parte de la izquierda del gráfico, los beneficios que han registrado, contabilizado para España únicamente, los 6
principales bancos. Y fijaos que la parte derecha pues sería la parte de los impuestos que prevén pagar. Así que no estamos hablando de grandes cantidades ni muchísimo menos. Los bancos, en este caso, se siguen lucrando a expuerta, también las energéticas, sobre todo en el año 2022. Tanto un sector como el otro, y lo que ocurre es que, bueno, pues esta medida va en la buena dirección porque reduce los enormes beneficios de las bancas y de las energéticas, pero se queda corto porque recordad que las energéticas y las bancas no están haciéndose de oro porque hayan mejorado su servicio. Simplemente se están haciendo de oro porque han aumentado los precios, y como son sectores claramente regulados, claramente concentrados, ¿no? Son oligopolios en la energía, que son hasta 3 únicas empresas las que controlan todo el mercado, casi todo el mercado, en la generación de electricidad, en la distribución, incluso en la comercialización. Así que se están haciendo de oro por la cara, podríamos así decirlo, así que este impuesto lo que logra es que no se hagan tanto de oro, pero en absoluto es un cambio radical. Por supuesto, las empresas lo han recurrido y ya veremos qué dicen la justicia, porque se acogen a lagunas legales o resquicios legales que pueden encontrar para tumbarlo, pero de momento está funcionando y, como vemos, ya se ha recaudado la mitad de lo que se prevé recaudar a lo largo de todo el año. Tenemos 2 últimas noticias que sí que se van fuera de nuestras fronteras, que sería una en Portugal, y es que el gobierno, que recuerdo que tiene mayoría absoluta, el lado socialista, ha adoptado una medida que la verdad es que no se preveía mucho por parte de un partido socialista, porque ¿cómo decirlo?, ha adelantado por la izquierda al gobierno español, claramente, pero muchísimo al PSOE, porque bueno, Unidas Podemos podría estar claramente a favor, y lo está, de este tipo de medidas, pero el Partido Socialista Español no. Así que quizás esto sirva para tirarle un poco de las orejas al Partido Socialista Español y empujarlo, instarle a que sea más valiente con las medidas, con las políticas vinculadas a la vivienda. ¿Por qué? Fijaos en qué consiste la medida, aunque todavía no está en vigor, pero como ha sido un anuncio de un partido político que gobierna en solitario en Portugal, pues probablemente se va a llevar a cabo. Sería muy raro que no lo hiciera. Y consiste básicamente en 3 cosas, son las más importantes. La primera es que se prohíbe, o mejor, sí, se prohíbe, o se controla, mejor dicho, por parte del Estado el alquiler de la segunda y tercera y cuarta y sucesivas viviendas vacías. Es decir, el Estado se va a encargar de ponerlas en alquiler a todas esas viviendas vacías, que habrá que ver luego la nota pequeña, pero pueden ser de particulares. Normalmente la mayoría están en propiedad de bancos y de grandes empresas, grandes tenedores, con lo cual el Estado se encargaría de que no hubiera viviendas vacías y ponerlas a disposición del mercado del alquiler. Si hubiese algún tipo de problema, por ejemplo un impago, pues entonces el que se llevaría el coste sería el Estado, no el dueño de la vivienda, no el casero, ¿no? Eso es una medida muy radical para lo que venimos conociendo en las políticas de vivienda de nuestro entorno, y sin duda llama mucho la atención, ¿no? De hecho, no sé hasta qué punto esto se incluye en el pacto que firmaron tanto Unidas Podemos como el PSOE en ese pacto de gobierno, en ese pacto de legislatura. No estoy al tanto, pero sí que otras medidas, como las que se han anunciado en Portugal, sí que están incluidas. Por ejemplo, topar el precio del alquiler de muchas viviendas, sobre todo de los sectores más tensionados, ¿no?, por esa demanda exagerada que proviene en muchos casos de fuera, de grandes fondos de inversión, a los que también se les pone coto. Es decir, ya no se van a ofrecer visados oro o facilidades como ha aprobado recientemente la Comunidad de Madrid, con Ayuso a la cabeza, diciendo que se les va a perdonar, no recuerdo, el 20% de los impuestos a todos aquellos millonarios que vengan de fuera de España, no ya de la Comunidad de Madrid, sino de fuera de España, para adquirir vivienda, que lo único que hace es perdonar a los millonarios el pago de impuestos y además tensionar todavía más los precios del mercado inmobiliario, ¿no? Pues en Portugal hacen todo lo contrario, van a hacer todo lo contrario, que es impedir que pueda haber facilidades para todas aquellas personas que vengan de fuera a comprar viviendas para básicamente especular en Portugal. Así que esto es una muy buena noticia que puede servir de ejemplo, puede servir para influir, empujar al Partido Socialista Español a que sea más valiente con la ley de vivienda, que recuerdo que está todavía pendiente. Fue un acuerdo del pacto de gobierno, pero ahí está todavía. Y la idea era
que se aprobará antes de que termine la legislatura que acaba este año, así que vamos a ver por dónde van los tiros. Quizás esto sirva, como digo, para hacer que el PSOE de España sea más valiente. Y la última, que no es tan buena noticia como lo pueda parecer o como nos lo intenta vender, pero desde luego sí que es una buena noticia. Y es que en el Reino Unido se hizo un experimento, a ver, experimentos de estos hay en todas las partes, pero de hecho en España también creo que hay algún tipo de experimento en el país valenciano. Se trata de poner a prueba algunas empresas que se acojan a este experimento para reducir la jornada laboral a sus empleados, reducirla al equivalente de 4 días semanales o el correspondiente si alguien prefiere trabajar 5 días a la semana y que trabajar menos durante cada uno de esos días porque tenga que conciliar o dedicarse al cuidado en el hogar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la verdad es que este experimento, que no es un estudio, es un experimento, es decir, hay una ayuda por parte del Estado, por parte de las administraciones públicas a las empresas para que reduzcan la jornada laboral a sus empleados y ver cómo evoluciona todo. Y la verdad es que este experimento ha sido un éxito, en el sentido en el que la mayor parte de las empresas están contentas porque ha funcionado bien, tanto por el lado de los trabajadores, que obviamente funciona bien porque no se reduce el salario, no lo he dicho, pero trabajan un 20% menos, ¿vale? Un día menos, pero no se le baja el salario, o sea que es como un aumento del salario, del salario real por hora trabajada del 20%. Todos esos están contentos, han demostrado, al menos en las encuestas, que se encuentran mejor, que no tienen tanto estrés, que duermen mejor, que están mucho más contentos, que no se dan tanto de baja, que no faltan tanto al trabajo, que son más productivos, algo que nos puede sonar lógico, ¿no? Si hay alguien que trabaja en algo pero le pones a trabajar menos, ¿no? Seguro que mejora su productividad porque no tiene tanto cansancio. Pero por el lado de las empresas también parecen estar contentas por ese nivel de productividad que se ha mejorado y por esa menor ausencia por motivo de enfermedad o por motivos relacionados con cualquier elemento que te empuje a salir de tu jornada, ¿no? ¿Cuál es el pero de todo este asunto? Aunque sea una noticia positiva, porque bueno, nos va dando pruebas, nos va dando aliento para poner en práctica muchos más experimentos y quizás ponerlo legalmente en todo el mercado laboral español, esa reducción de jornada, sí que es verdad que esto sigue siendo un experimento al que se han acogido determinadas empresas voluntariamente. ¿Y qué empresas son las que se acogen a este tipo de experimentos? Pues aquellas las que creen en la medida, saben que es posible realizarla, es decir, pues es mucho más fácil reducir la jornada laboral en un sector industrial, ¿vale? Que hacerlo en un sector de servicio, de bajo valor añadido, porque bueno, ahí es mucho más importante el número de horas trabajadas. Así que eso hay que cogerlo con pinzas. Claro, esto sigue siendo un experimento y normalmente todos los estudios ya mucho más serios que hay al respecto para reducir la jornada laboral suelen evidenciar que para algunos sectores viene bien, y a todos se nos podrá ocurrir alguno, de oye, pues mira, si yo trabajara aquí menos o fulanito trabajara menos, seguro que rendiría mejor y faltaría menos al trabajo, tendría menos estrés, la empresa incluso ganaría más, pero también seguro que todos conocemos sectores en los que no ocurre sencillamente porque necesitan mucha mano de obra, muchas horas en lo que le permite hacer negocio a la actividad correspondiente y reducir la jornada laboral. Sin reducir los salarios, pues es mucho más delicado. Pero en cualquier caso, como comento, sigue siendo una buena noticia que hay que coger con pinzas para no ser demasiado triunfalista, pero como digo, viene bien. Y esta sería la última de las noticias positivas que tenía para compartir con vosotros y vosotras. Como comentan aquí, vamos a ver. Comenta Urtoroz. En mi comunidad dependemos de un elemento arquitectónico para prohibir la vivienda de alquiler turístico. Somos los solventes, nos la lían. Me imagino que ha habido alguna errata ahí a la hora de escribir. Bueno, Ayuso ya sabemos, sí, las medidas de Ayuso pues dejan siempre mucho que desear, al menos a la mayoría de la población. Claro, a esa minoría adinerada pues le viene muy bien. Como comenta aquí CD 192, es una proposición, se tiene que votar. A ver, espera, que estáis hablando de algo y yo ya no sé.
Aquí hay una pregunta de TV Zurda. Si hemos estado de baja laboral médica, ¿se puede solicitar? Entiendo que te refieres a la ayuda de los 200 euros y sí, ¿eh? Si es eso, sí, porque la medida, esta ayuda, va orientada a todas aquellas personas que o están trabajando, ya sea como asalariados o autónomos, o están desempleados o están buscando un puesto de trabajo. No está pensada para personas que no están buscando un puesto de trabajo porque están en casa, estudiando o dedicándose a las labores del hogar. Está pensado para ese sector de la población que quiere trabajar pero no logra encontrar un puesto de trabajo mejor remunerado, ¿no? Estamos hablando de buena parte de la clase trabajadora la que sería beneficiada por esta medida, ¿eh? No tengo aquí los datos y hablaría de memoria, pero estaríamos hablando de millones de trabajadores, de asalariados, calculo que 3, 4, 5 quizá, de unos 20 millones de ocupados que hay, los que podrían verse beneficiados por esta medida. El problema es que se tienen que enterar, el problema es que tienen que pedir la medida, la ayuda, y eso se logra pues simplemente teniendo el certificado digital o yendo a alguna oficina presencialmente para que te ayuden. A ver, ¿qué más cosas ponéis por aquí? Comenta Wally, 1988, 80 kilómetros de desplazamiento. Si ese es el requisito para las becas de desplazamiento, no lo sé. Si es así, pues gracias por aportar esa información. Como digo, no me la conozco. Aquí pregunta Wally. Mi hija estudia por la mañana y trabaja por la tarde media jornada. ¿Puede pedir la beca? A ver, como os digo, no conozco los detalles, la configuración específica de la medida, eso es cuestión de verlo. 80 kilómetros de desplazamiento no suena mucho, pero tampoco es poco, así que no sé, podría ocurrir. Lo de trabajar por la tarde y tal, no lo sé tampoco. No soy ningún especialista en temas de beca de educación, pero eso es fácil de ver, ¿eh? Aquí hay algún comentario de que no se suscribe recursivo el Prime, pero aquí vamos otra vez. Gracias por la suscripción, vuelvo a repetir y aprovecho, ya que lo has comentado, para recordar que cualquier persona que tenga Amazon Prime puede sencillamente dedicar parte de esa cuota a un canal, eso al que sea, y va a pagar lo mismo. Lo único que ocurre es que Amazon va a ganar menos y el canal al que se le haya suscrito va a ganar más. Eso sí, es una suscripción mensual, si no me equivoco, habría que renovarla poco a poco. ¿Aquí hay alguna pregunta? A ver. Bueno, esta pregunta creo que la he contestado ya, ¿eh? Si hemos estado de baja laboral médica, ¿se puede solicitar la ayuda de 200 euros? A ver, si es solo eso, sí. Claro, si es una persona que no ha dejado de trabajar por otro motivo, si tiene una baja laboral, es que está todavía viva esa relación laboral, así que sí, no hay ningún tipo de problema. El problema sería si estás cobrando ingreso mínimo vital, si estás cobrando una pensión o si no has buscado un puesto de trabajo o no has trabajado en los últimos meses, ¿no? El año 2022, si no me equivoco. Entonces, si es una baja laboral, pues sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues vamos a continuar con la noticia más importante de la semana. Continuamos con la noticia más importante de la semana, que tiene que ver con los precios de los alimentos. Creo que sabéis perfectamente que hay una estadística de la evolución del IPC que trata de medir los precios de los alimentos y de los productos más básicos. Se suele publicar a mitad de mes, a final de mes para ese mes en específico. Lo que ocurre es que es una estimación, es un avance. Y luego ya a mitad del mes siguiente, pues se publican los datos definitivos. Entonces, los datos que hemos conocido a mitad de febrero son los datos correspondientes a enero de 2023, que coinciden mucho con los que ya conocíamos, como ese avance de enero, ¿no? La novedad más importante es que se ha aportado información que no teníamos sobre la evolución por por productos y por grupos. Entonces podemos ya analizar con datos
de forma rigurosa cuál ha sido la evolución del precio de los alimentos y también de aquellos que fueron beneficiados con la rebaja del IVA. Ya sabéis, algunos productos básicos del 4% al 0% se bajó el IVA para el año desde el 1 de enero de 2023 y para algunos otros como los aceites y las pastas se redujo en otra cuantía, no al 0%, pero sí en otra cuantía. Entonces la clave es que ya por fin tenemos datos oficiales para saber si esa medida ha funcionado y poder analizar cuánto, si ha sido suficiente, no ha sido suficiente, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí, fijaos, la evolución del IPC en general, de no solo los alimentos, sino también la energía, vestido, calzado, etcétera, etcétera. Y lo vuelvo a traer, a pesar de que ya hablé de esto en otro momento, porque los medios de comunicación, y aquí casi que todos, o sea, no solo hablo de los grandes medios de comunicación escorados a la derecha, sino de todos, me atrevería a decir, siguen titulando que la inflación en enero de 2023 aumentó. Y yo quiero que os fijéis en este gráfico y me digáis si de verdad veis eso. Porque en enero de 2023 lo que ocurrió es que los precios bajaron. Los precios bajaron, sí, muy poco. ¿Cuánto? Un 0,3% en comparación a diciembre de 2022. Sobre esto ya hablé, pero la clave del asunto es que si vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los precios ahora en enero, la clave es hablar de cuánto ha evolucionado en comparación con diciembre, que es lo último, ¿vale? Y aquí vemos cómo los precios en enero han caído muy poquito, y hablo de todos los precios, o sea, de todos los productos, no solo de los alimentos. Ahora estamos con el IPC general. Entonces, que los grandes medios, y casi todos, como comento, titulen que la inflación ha aumentado, es incorrecto o cuanto menos confuso, porque lo que están haciendo ellos es lo siguiente. Es decir, como podéis ver aquí, en este gráfico, ellos titulan que la inflación ha aumentado en enero porque miran la evolución de los precios en enero de 2023 en comparación con el mismo mes del año anterior y dicen, oye, han aumentado un 5,8%, ¿no? Pero eso lo único que nos está diciendo es que ahora mismo, en enero, son un 5,8% superiores a los de enero del año 2022. Pero eso ya es algo que sabíamos. Ahí podéis ver en el gráfico que desde junio de 2022 los precios están cayendo, los precios en términos generales, que es un promedio de los alimentos, del vestido, de la energía, que sobre todo se viene explicado por la energía, que ha caído bastante en esta última mitad del año, ¿no? Pero en cualquier caso, hay medios que no solo dicen, oye, la inflación en enero es del 5,8%, sino que incluso se atreven a decir que ha aumentado. ¿Por qué? Porque lo comparan con lo que ocurrió en diciembre de 2022 en comparación con diciembre de 2021, que aumentaron, o mejor dicho, eran un 5,7% superiores. Entonces, está mal que titule la inflación en enero ha aumentado, porque no, en realidad lo único que tendrían que corregir es los precios en enero están un 5,8% por encima que hace un año, pero eso es algo que ya sabíamos. Lo importante es que en los últimos 6 meses los precios en términos generales, insisto, IPC general, ha bajado muy poquito, sí, pero joder, que titular una y otra vez cada mes que los precios están aumentando, que la inflación aumenta, genera alarmismo, genera sensación de malestar, asusta a la gente, cuando en realidad la noticia más rigurosa, más lógica, más natural y más real es que en los últimos 6 meses los precios han bajado, los precios de todos los productos. Muy poquito, sí, pero no se está disparando como parece en algunos programas porque es lo que están titulando, ¿no? Y están señalando, porque realizan una interpretación interanual, comparan cómo están los precios ahora con lo que ocurría hace un año. Pero si queremos hablar del presente, de lo que está ocurriendo recientemente, es mucho mejor hablar de lo que está ocurriendo en los últimos meses, no de lo que ha ocurrido en todo un año. Porque ya lo sabemos, ahí lo tenéis en el gráfico, ya lo sabemos, no hace falta repetirlo una y otra vez. En marzo, con el inicio de la guerra de Ucrania, los precios se dispararon, los de la energía, los de los alimentos, ya lo sabemos. Que sigan diciendo que hoy día los precios están muy por encima de hace un año, no revela nada actual, no revela ninguna información de actualidad. Lo único que revela es algo que ya sabíamos. Lo verdaderamente de actualidad es que en los últimos meses el IPC general está estable, incluso negativo, como os estoy mostrando. Pero ahora bien,
¿Qué ocurre con los precios de los alimentos, que es solo un subgrupo de todo el IPC general? Es solo un producto básico de todos los que se suelen consumir en esa cesta básica que analiza el Instituto Nacional de Estadística. Pues que se han disparado como nunca antes en la historia reciente. Fijaos, desde el año 2002, como podéis ver ahí en el gráfico, no ha aumentado tantísimo como en este último año. En este último año es que el incremento ha sido exponencial. Ahora estamos, insisto, con el precio de los alimentos. Y eso es algo muy preocupante, es algo que hay que atajar, es algo que hay que abordar, pero lo que no se puede hacer es simplemente porque estén aumentando los precios bastante en estos últimos meses, ya creer que todo el IPC general está aumentando, titular generando sensaciones que dejan mucho que desear y que preocupan a la gente, porque vamos a ver qué ha pasado en los últimos meses. Seguimos, es otro gráfico, pero seguimos con la evolución de los precios de los alimentos. ¿Y qué tenemos aquí? Que comenzaron a aumentar, pues ahí lo tenéis, a final del año 2021, cuando lo peor de la pandemia pasó, eso ya lo sabíamos, y luego se dispararon y se aceleraron con la guerra de Ucrania, en marzo de 2022. Ya lo sabíamos, no es nada nuevo, insisto. Y además el problema ha sido que al haber aumentado los precios de la energía, como los alimentos, muchos de ellos son muy intensivos en energía, porque los fertilizantes necesitan energía para ser producidos y porque también producir alimentos necesita energía de por sí, pues también lo que ha ocurrido es que ese incremento en los precios energéticos se ha trasladado a los precios de los alimentos. Y esto no ha terminado de atemperarse. Ahí lo podéis ver, incluso en enero de 2023 ha aumentado un poquito con respecto a diciembre del año 2022, ¿vale? Entonces, los precios de los alimentos siguen subiendo. En este último mes han subido muy poquito, ahí lo podéis ver. Obviamente en los últimos meses ha subido menos que en marzo y en abril, que fue una locura, fue una escalada, pero sigue siendo preocupante. El caso, vuelvo a lo mismo, de los alimentos exclusivamente. Pero vamos a hilar más fino, porque no se bajó el IVA a todos los alimentos, se bajó solo a algunos. Entonces vamos a ver qué ha ocurrido con esos alimentos a los que de verdad se bajó el IVA para ver si han bajado los precios o no. Aquí lo tenéis. La inmensa mayoría de los alimentos básicos sobre los que se redujo el IVA sí han reducido su precio. Y esto es una obviedad, esto, como os digo, son datos, no se puede negar, son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, eso no se puede negar. Por lo tanto, que la reducción del IVA sobre los alimentos que aplicó el gobierno ha funcionado, no se puede negar. Ha funcionado. Ahora bien, hay que decir, ¿ha funcionado mucho? ¿Ha funcionado poco? Porque pensadlo, si se baja el IVA un 4%, desde el 4% al 0%, el precio, si se trasladara íntegramente esa reducción del IVA a la reducción del precio, sería un 3,8%, podríamos redondear a un 4%, y aquí vemos cómo hay muchos alimentos que no han reducido tanto, ¿vale? Entonces, esto ya nos da una pista de que aunque se haya bajado el IVA un 4% en muchos de estos productos básicos, los precios no han bajado tanto por algún motivo. Ese algún motivo puede ser que las empresas sigan teniendo unos costes de producción elevados, y entonces si no se hubiese bajado el IVA, los hubiesen aumentado el precio final, o puede ser porque estén aumentando su margen de beneficio, como ya hemos analizado en otra ocasión, que es algo más difícil de saber, pero que tenemos algunos elementos que nos dan pie a sospechar que eso ocurre. Por ejemplo, aquí en un artículo del Confidencial se realiza un análisis pues muy superficial, pero como os digo, nos sirve para sospechar, para tener más información. Y es qué ocurre con el precio de todos esos productos antes de sufrir el IVA, antes de sumarle el IVA. Pues aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Los productos sobre los que se aplicó el IVA, la reducción del IVA, ¿vale? Esos bonificados por el Estado, habían aumentado su precio más, un poco más que el resto de productos sobre los que no había ninguna reducción del IVA. Esto nos da pie a pensar de que efectivamente las empresas encargadas de vender estos productos, pues viendo que iban a poder bajar el precio de sus productos gracias a la reducción del IVA, pues no lo bajaron tanto, o lo aumentaron antes de tiempo un poquito más, ¿vale? Aquí la idea clave es que las empresas se aprovecharon un poco o bastante en función del producto para no bajar tanto los precios como lo deberían haber hecho, ¿vale? Como os digo, no tenemos forma
muy objetiva y rigurosa para poder afirmar esto, pero sí mucha información que nos va señalando en esa dirección, porque ya en otros vídeos, en otros directos, ya habíamos analizado que había algunas empresas como Mercadona que habían incrementado, o Carrefour, mucho más los precios en comparación con otras empresas, y eso revela poder de mercado. Es algo que está analizado y está estudiado, aunque sea para otros casos en otros momentos del tiempo. Por ejemplo, Alemania. Es poco conocido que en Alemania en el año 2020, con el inicio de la pandemia, se redujo el IVA bastante a muchos productos. Pues aquí tenéis un estudio que dejaré en los links, si no lo pone TV Zurda para facilitarme esta operación, ahí ya está el link, que evidencia cómo en Alemania la reducción del IVA sobre los productos alimentarios no se trasladó al 100% a la reducción de precios, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que hay empresas con cierto poder de mercado en el sector de la distribución alimentaria que en vez de reducirlo, vamos a suponer, un 10%, pues lo redujeron un 5%, con la idea de quedarse con la otra parte. Esto es algo que se entiende. Pues este estudio sí está mucho más fundamentado, es mucho más sólido, y ahí lo tenéis a disposición para que todo el mundo lo pueda ver. Es otro país, es otro sector, es otro mundo, es cierto, pero es que la mayor parte, este es muy reciente, hay muchos estudios más que ya facilité en otra ocasión, pero la clave aquí es que cuanto más poder de mercado tengan las empresas, mayor facilidad tendrán para no reducir tanto los precios como podrían, gracias a esa reducción del IVA, ¿no? Y ya veíamos cómo Mercadona, por ejemplo, tiene mucho poder de mercado, a pesar de que tampoco es que sea un mercado muy oligopólico, pero sí, Mercadona tiene cierto poder de mercado para hacerlo. Y aquí tenéis una información que es del Mundo, ¿vale? Nada sospechosa de ser de izquierda, que trató de realizar este análisis muy de perogrullo, ¿no? Muy de coger los precios de los supermercados en sus páginas web y compararlo del 27 de diciembre al 4 de febrero para ver si han aumentado o no, o cuánto han bajado como consecuencia de la reducción del IVA. Y eso es un análisis muy simplote, como digo, no es riguroso, pero nos da cierta información. Fijaos que entiendo que el objetivo del Mundo era criticar la medida del gobierno, pero lo que ha demostrado aquí es que es Mercadona la plataforma que más aumentó los precios de los productos, ¿vale? Cuando tendría que haberlo reducido, pues nada, en vez de reducirlo, lo que ha hecho ha sido aumentarlo en esos productos que ahí veis, como los huevos grandes, aguacate, garbanzo cocido, cebolla, plátano de Canarias, patata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este análisis suma a todo esto que venimos argumentando desde hace tiempo, que empresas como Mercadona tienen poder de mercado y se lo pueden permitir. Así de sencillo, no reducen tanto sus precios o los aumentan más de la cuenta porque se lo pueden permitir. Y ahora aquí quiero compartir con vosotros una información relevante de cara a abordar las políticas que cada uno de los partidos políticos y otras instituciones están presentando. Y es que la inflación no afecta a todo el mundo por igual, porque depende de en qué se esté sufriendo la inflación. Por ejemplo, si estamos hablando de alimentos y vemos que la gente con menos renta dedica mayor parte de sus ingresos a los alimentos, pues entonces se verán más perjudicados que la gente más adinerada, que no dedica tanto dinero, tanta parte de su renta y de sus ahorros a este tipo de productos. En este gráfico, extraído de una noticia del diario.es, cuyo link también tenéis a disposición, se ve cómo ordenas a toda la población de menos renta a mayor renta, ¿vale? Entonces, en 5 segmentos, 5 grupos, 5 sectores. A la izquierda tenéis los que menos ingresos tienen, y los alimentos sería la barra roja. Entonces veis cómo la gente con menos renta dedica mayor parte de su renta, de sus ingresos, a consumir alimentos. Así que si aumentan mucho los precios de los alimentos, estos son más perjudicados, se ven más perjudicados que la gente con más renta. Esto es una obviedad, yo creo que todo el mundo lo puede entender, pero fijaos que ocurre lo contrario para el sector del transporte, para los productos del transporte, mejor dicho, porque hay personas que tienen varios automóviles o que tienen bastante renta, o sencillamente hay personas que no tienen renta y no se pueden permitir un automóvil, o porque no lo quieren, también puede ser, pero normalmente es, como veis ahí en el gráfico, que a menor renta,
menor consumo en gasolina, menor consumo en gasoil, etcétera, etcétera. Entonces, de esto ya hablamos en su día. La bonificación, ese descuento en la gasolinera, benefició sobre todo a los más adinerados de la población. Fue una medida regresiva. Porque sí, porque benefició a la gente que necesitaba coger el coche por su trabajo, por desplazamiento, porque vive en una zona rural, sí, pero sobre todo benefició a quienes tenían más coches, a quienes dedicaban más gasolina por temas de ocio, que son la gente más adinerada. Así que este elemento, esta visión de clase, es interesante para ver luego qué medidas adoptar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, FEDEA, que creo que es un organismo que todo el mundo sabe que no es sospechoso de ser de izquierda, plantea que esta reducción del IVA a los alimentos no ha sido buena, porque supone mucho coste para el erario público, ya que significa menor recaudación, sacrifica recaudación y al fin y al cabo está beneficiando a todo el mundo. Beneficia también a la gente más adinerada que va a comprar productos básicos. Es verdad que beneficia más a la gente con menos renta porque dedica mayor parte de sus ingresos a consumir productos básicos, pero también beneficia a la gente más adinerada. Entonces, instituciones como FEDEA lo que propone es sustituir esto por ayudas directas a gente que más lo necesite, ¿vale? Ahí tenéis, no tenéis en la noticia, viene más desarrollado cuál es la propuesta en particular, pero sería para estratos bajos, para gente más necesitada, que se le aporte una ayuda directa. Una opción que no está mal y que sin duda es mejor que la de reducción del IVA, aunque, como ahora comentaré, hay opciones todavía mejores que van a la raíz de la cuestión. Pero bueno, esto sería algo mejor que lo que hoy día ocurre, ¿no? Y no solo dice FEDEA, es que hoy mismo el Banco de España ha publicado un informe en el que va en la misma dirección. Aquí tenéis un análisis realizado también por estratos de renta. En este caso, en vez de dividir la población en 5, se divide en 10. Y fijaos que se analiza qué ha ocurrido con las 3 ayudas para combatir a la inflación más importante. La de los alimentos es la línea rosita que tenéis abajo y se ve como favorece más a la gente con menos renta, ¿no? Claro, por lo que decíamos, si la gente con menos renta dedica más de esa renta a consumir alimentos, pues le viene mejor. Luego tenemos la reducción del IVA a la electricidad y al gas, que ocurre lo mismo en una escala superior. No lo hemos comentado en ningún momento, pero la reducción del IVA del 4% al 0% es muy poca ayuda, tiene muy poco impacto. En cambio, la reducción del gas o del IVA del gas y de la luz del 21% al 5%, eso sí se nota, Y lo notan más quienes menos renta tienen, porque dedica mayor parte, como estábamos argumentando antes y mostrando con un gráfico, mayor parte de su renta a consumir luz y gas. En cambio, ¿qué ocurre con el descuento del gasoil y de la gasolina, que ya no existe, que en el año 2023 ya no está operativo? Pues que beneficia sobre todo del 40% en adelante más rico de la población. Apenas beneficia al 30% con menos renta. Por lo que comentábamos un poco antes, tienen menos coches, lo utilizan menos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso era una medida regresiva y que ha sido positivo que se haya eliminado, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta de Podemos en este caso? No es de Unidas Podemos. Es que ya que el PSOE no quiere limitar los precios de los alimentos por decreto, que eso se podría hacer, ahora me explayo un poquito más sobre esto y ya terminamos. Pues como el PSOE no quiere limitar precios, topar precios, pues que lo que haga sea una bonificación. Igual que lo de descuento a los combustibles, pero que sea un descuento a los alimentos. Tú vayas al supermercado y por comprar pan, pues directamente en la factura te sea menor el precio porque el Estado te está echando un capote, te está pagando una parte, ¿no? Igual que lo del descuento de la gasolina. Lo único que ocurre es que aquí pues sería para beneficiar sobre todo a la gente que menos renta tiene, no como en el descuento de la gasolina que beneficiaba a los que más renta tienen. Por otro lado está Yolanda Díaz, que desde hace tiempo ya insistió en llegar a un acuerdo con las grandes plataformas de supermercados, de distribución alimentaria, para que pusiesen algún tope en los precios de los productos más básicos, pero no ha triunfado hasta el momento y sigue insistiendo en que se pueden topar los precios de forma legal, ¿no? Ya que hay una bifurcación en la forma de solicitar, pues medidas más valientes que esta reducción del IVA, que es claramente insuficiente, y que, Podemos estar por la labor, como os comentaba, pero ya que el PSOE no quiere, pues ha encontrado una vía intermedia, ¿no? Si os interesa analizar, explorar si es posible
económicamente o no limitar los precios de los alimentos básicos, os dejo en mi canal de YouTube un vídeo en el que lo analizo para casos que no son nada sospechosos de ser de izquierda o socialista o comunista, como Estados Unidos o Reino Unido. Y no muy antigua. Por ejemplo, en los años 70 se limitaron los precios de muchísimos productos básicos y no hubo ningún caos económico. Es verdad que es algo difícil de gestionar, es algo difícil de hacer, pero bueno, también lo vimos con las mascarillas, también lo vimos con los test de antígenos, lo vemos día tras día con los productos farmacéuticos, así que si se puede hacer para eso, también se puede hacer para los alimentos básicos. Y como ahí tenéis en ese vídeo, pues hay información contrastada de experiencias recientes y en países muy capitalistas como Estados Unidos y como el Reino Unido. Y para terminar, ¿cuál es mi opinión sobre lo que va a ocurrir? Porque claro, podríamos decir que si, como hace el ministro de Agricultura, que dice, no, ya con esto es suficiente, ya empezaremos a notar los efectos de la reducción del IVA en los alimentos, porque el contexto internacional está mejorando. Y parte de razón tiene, porque cuando vemos cuál es la evolución de los precios de los alimentos a nivel internacional, vemos cómo no aumentan, sino que están reduciéndose. Con lo cual, eso es un punto a favor para pensar que esta escalada de precios tan loca que estamos viviendo en los alimentos está perdiendo fuelle o que va a acabar pronto. Eso es algo que nos da a pensar eso, pero no es lo único. También sabemos que las grandes empresas de productos de alimentos como Nestlé, Heineken, Coca-Cola reconocen que todavía van a seguir aumentando los precios y son grandes empresas que marcan los precios, que guían los precios al resto de empresas, así que aquí tenemos una noticia que va en contra de lo último que acabamos de ver, ¿no? Y por cierto, estas empresas de alimentación que sí que este año han aumentado mucho los precios porque han sufrido un impacto en los costes energéticos, en los costes de las materias primas, y que, según sus propias cuentas, que habría que analizar con detalle, no han tenido tantos beneficios, lo que sí han hecho ha sido mantener los dividendos. Y esto es súper importante. Los gigantes alimentarios están pagando a sus propietarios, a sus accionistas, exactamente lo mismo que el año pasado. Así que, según su versión, es que, claro, han ganado menos, pero están manteniendo el compromiso con sus accionistas y con sus dueños y le están pagando lo mismo, pero aquí huele a gato encerrado. O sea, esto es raro, es sospechoso que estén pagando exactamente lo mismo en dividendo a sus accionistas. Más bien parece que no están tan mal, que están ganando más o menos lo mismo y que siguen cumpliendo sus compromisos y que habrán maquillado de alguna forma las cuentas. En cualquier caso, no lo podemos confirmar, pero desde luego esto es sospechoso. Y sin ni siquiera sospechar, ya nos está diciendo algo de la guerra de la lucha de clases. Y es que ha habido un incremento en los precios energéticos internacionales que se ha trasladado a nuestro país y eso es un coste, eso pues provoca que seamos más pobres en términos generales, provoca que seamos más pobres, que tengamos menos dinero, pero la clave aquí es cómo se está repartiendo el coste. Claro, si las grandes empresas van a seguir pagando a sus propietarios lo mismo, ellos no pierden o no pierden tanto. Y desde luego los consumidores, si tenemos que estar comprando alimentos que cuestan 15 o un 20%, a veces casi un 50% más, pues somos los que nos llevamos el gran palo, ¿no? Más allá de otro tipo de elementos como que los salarios no están aumentando ni de lejos al mismo ritmo de inflación, etcétera, etcétera. Así que ese análisis de nuevo pone en tela de juicio, como se estaba comentando, y demuestra, pone encima de la mesa que aquí los repartos, o sea, el reparto de los costes no está siendo simétrico ni mucho menos. O sea, aquí la gente que más dinero tiene se está garantizando su protección frente a la inflación y la gente con menos renta, menos poder, menos recursos se está llevando el palo más gordo. Y bueno, me paso por el chat a ver si habéis comentado algo. Sé que es un día más complicado para esto, por el horario. Pero si se ocurre alguna cuestión, algún comentario, alguna duda, pues por aquí que trataré de resolverlo, ¿eh? A ver, pregunta esclavo a tiempo parcial. ¿Ese incremento está bien repartido en la cadena de valor? Muy buena pregunta que es muy difícil de responder, claro, porque aunque el Ministerio de Agricultura tiene un centro de análisis para estudiar este tipo de datos, en realidad no tenemos una información fiable ni para todos los sectores ni para toda la cadena del suministro. Entonces no lo sabemos, pero sí que podemos de nuevo sospechar
que los pequeños productores, los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos, pues que no tienen ningún tipo de poder de mercado a lo largo de la cadena de distribución, pues no les va a quedar más remedio que aceptar lo que les manden los mayores, los que tengan más fuerza, que suelen ser las grandes empresas, las intermediarias y también las de distribución. Así que, y todos conocemos casos en los que Mercadona con su poder de mercado ha doblado la rodilla a un montón de intermediarios y también de productores, pues porque o le compra a Mercadona o no le compra a nadie, así que tiene poder de mercado y eso es algo que los economistas convencionales nunca reconocerán porque están ciegos y porque no quieren ver la realidad. Pero el mercado ni es libre, ni todos los agentes económicos tienen el mismo poder, sino que los grandes se comen a los pequeños y en el momento en el que se tienen que repartir los costes de inflación pasa lo mismo. Los pequeños se llevan el mayor palo y los mayores, pues desgraciadamente, se llevan menos, ¿no? Vale, aquí TVZura como me ha hecho el favor de poner el enlace, ¿eh? Aquí lo tenéis. Como comenta Torrado, la evolución de los precios del IPC general ahora es una meseta. Entonces, vuelvo a lo mismo, que estemos viendo todos los meses prácticamente como los medios titulan, la inflación ha aumentado en diciembre, en enero, tanto, no es correcto. Están dando una información incorrecta, confusa, están desinformando a la gente. Pregunta SF Curto, o comenta, en las becas de educación yo tuve beca en su tiempo de desplazamiento, viviendo en Madrid y estudiando en Leganés, era el valor de abono B1, pero me vino muy bien. Ah, pues mira, yo que no tengo mucha idea de esto, de Leganés a Madrid no hay apenas mucha distancia, así que parece que esas becas pueden servir, aunque sean distancias más o menos razonables, ¿no? También comenta SF Curto, que ya lo decía Rajoy, decidir no hacer nada también es hacer algo. Esa es la grande frase de un grande como Rajoy. Y bueno, tenéis más noticias ahí. Comenta Irul Machín, que es pluriempleado. No sé en qué contexto. ¿Vale? Y parece que por aquí pues ya está casi todo. No sé si veis que se me olvida algo, se me pasa, pues me lo volvéis a poner, ¿vale? Bueno, continuamos porque queda una noticia antes de hablar de los bulos económicos, que es lo que más salseo genera. Queda por hablar de una noticia que es bastante llamativa, porque va a tener relevancia dentro de unos cuantos meses, si no semanas, y porque también ha generado ciertos bulos económicos que aquí, como os comento, trataré de refutar. La noticia a la que me refiero es esta. Yolanda Díaz abre la puerta a aumentar las indemnizaciones por despido improcedente porque textualmente es demasiado barato. Aquí tenemos que contextualizar todo esto. Y es que no olvidemos que esta reforma laboral que entró en vigor en el año 2022, la última, la de Yolanda Díaz, tocó muchísimas cosas, pero hubo algo que no se tocó a pesar de que era una reivindicación clara de los movimientos sindicales, de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, que era la indemnización por despido improcedente, que Rajoy la bajó a 33 días, estaba en 45 días y lo bajó a 33 días, ¿no? Por cada año trabajado solo te pagan 33 días en vez de 45 como marcaba la legislación anterior al gobierno de Rajoy. Entonces, eso no se tocó en su día directamente porque el PSOE no quiso, ¿vale? El PSOE puso una línea roja, esto lo sé por fuentes internas de la negociación entre Unidas Podemos y PSOE, y el PSOE puso una línea roja y dijo, esto no se toca, porque quería complacer a la patronal, porque se ha creído la milonga de que elevar el coste del despido es peor para la economía, por lo que sea, pero el PSOE no quiso. Entonces, ahora que estamos cerca de pues, las campañas electorales y de convocatorias electorales, parece lógico, parece razonable que se vuelva a sacar el tema, aunque sea para poner a cada uno en su sitio, para que sea que el PSOE se tenga que retratar. Yo entiendo que las cosas van por ahí y este tipo de declaraciones van por ahí. No sé, y tampoco creo que vaya a haber un cambio fundamental en esta cuestión en poco tiempo, pero en cualquier caso está ahí y nos da pie para hablar de ello, para analizarlo y también para derrumbar mitos económicos y bulos de la derecha. Fijaos, para que quede clarísimo, pongo aquí esto y que se entienda que hay dos tipos de despido.
básicamente, ¿eh? Están los despidos objetivos, que serían aquellos que le dan la razón al empresario, ¿no? El empresario dice, oye, me va muy mal la empresa, estoy teniendo pérdidas, así que está justificado que te pueda despedir. Y en este caso de despido objetivo, o también llamado despido procedente, la indemnización es más baja, sobre todo después de las reformas laborales que hemos vivido, ¿no? Pero está en 20 días. Por cada año que hayas trabajado te van a pagar 20 días, con cierto límite, por supuesto, ¿no? Entonces, ese despido, como os digo, es el justo, el que también se llama justo, como bueno, pues por causas económicas, porque la empresa le vaya muy mal, o por lo que sea. Desde luego, puede ocurrir también que sea porque el trabajador no dé palo al agua, o falte mucho al centro de trabajo. Entonces, en esos casos también se permite despidos disciplinarios en los que tiene totalmente la razón, según su visión, la empresa, y entonces ni siquiera tiene que indemnizar. Pero básicamente nos quedamos con que el despido objetivo es cuando la empresa tiene razón, tiene argumentos de peso para despedir, y el despido improcedente es cuando no los tiene. Cuando está echando a la gente básicamente por la cara, porque no puede demostrar que haya una razón de fondo, porque no puede justificar que le vaya mal a la empresa. Cuando se echa al trabajador, pues porque te cae mal o porque quieres meter a un conocido, un amigo en tu empresa, por lo que sea. En esos casos, la indemnización es superior. Antes era 45 días, ¿no? Te pagaban por cada año trabajado 45 días y ahora solo 33 días. Este es el que ha señalado Yolanda Díaz. Dice, este despido es demasiado barato. La empresa puede despedir cuando quiera, de forma libre, sin argumentar, sin justificar a cualquier trabajador o trabajadora, y solo va a pagar 33 días por año trabajado. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de verdad es barato? ¿O cuál ha sido la evolución? Y aquí os traigo un gráfico elaborado con datos oficiales. Esto aquí lo tenéis, ahora paso a esa noticia. Y es que, fijaos, antes del año 1994, el indicador de la OCDE para medir esto, que bueno, es un indicador que no solo tiene en cuenta el coste del despido, sino también las causas que lo originan. Ya os estaba diciendo que dependiendo de las causas a las que se acoja, pues va a tener un despido más alto o más bajo. Entonces, si la reforma te permite, la legislación laboral te permite despedir a la gente acogiéndote a cualquier causa, pues entonces eso es muy poca protección para los trabajadores. La reforma laboral del Ministerio de Trabajo del año 2022 lo que pretendió fue, y lo logró, es reducir las causas por las cuales acabas despidiendo a alguien, ¿vale? Entonces eso también te da mayor protección, aunque no te estén pagando más cuando te despidan, ¿no? Pero esto es otro tipo de otorgar protección a los trabajadores. Entonces, en 1924 se redujo muchísimo, se abarató el despido y, como digo, se desprotegió muchísimo a los trabajadores. Luego la reforma de 2010 de Zapatero también, y la reforma de 2012 de Rajoy todavía más. Es un indicador, como os digo, que intenta medir la protección de los trabajadores. Entonces, cuando baja es que tienen menos protección los trabajadores. En el año 2019 aumentó porque hubo un nuevo gobierno y se pactó eso para una cuestión muy específica del despido en la que no me interesa meter. Pero aquí veis, la evolución ha sido abaratar el despido, desproteger a la gente trabajadora. ¿Y cómo estamos en comparación con otros países? Pues con este mismo indicador de la OCDE, datos oficiales para el año 2019, que son los últimos disponibles, tenemos que España está por debajo de la media. O sea, los trabajadores españoles están más desprotegidos que la media de la OCDE, que no es la Unión Europea. La OCDE, para que no lo tenga en mente, es el grupo de los países más industrializados en los que hay algunos que están muy lejos de ser desarrollados en términos de bienestar, como Turquía, o yo qué sé, o ahí tenéis, ¿no? Algunos más por ahí, o Israel, o México, ¿vale? Son países que no están tan desarrollados como España, al menos en términos económicos, ni de estado del bienestar. Por lo tanto, España tiene bastante desprotegido a sus trabajadores, está por debajo de la media y muy lejos de Países Bajos, de República Checa, de Portugal, que es un país muy cercano al nuestro, que tiene un mercado laboral parecido, idiosincrasia parecida, tejido empresarial parecido. Entonces, Yolanda Díaz tiene razón cuando dice que el despido es barato en España, porque se ha ido abaratando durante mucho tiempo y se ha desprotegido durante mucho tiempo a los trabajadores. Traía por aquí esta noticia de que hay una proposición de ley que ha sacado Esquerra Republicana y que Unidas Podemos pues ha dicho que votará a favor, y es recuperar pues ese coste del despido.
Coste de despido, que recordad que es ni más ni menos que mayor coste laboral, pasarlo en esta proposición de 33 a 45 días. Pero no perdamos de vista un poco lo que comentaba. Por un lado, la reforma laboral de 2022 redujo el número de causas que te permiten despedir al trabajador, con lo cual estás protegiendo al trabajador, aunque no estés elevando el coste del despido. Y por otro lado, súper importante, si nosotros estamos haciendo comparaciones con otros países, por ejemplo, los Países Bajos, el coste del despido no es ni más ni menos que otro coste laboral. Es decir, en los Países Bajos el coste del despido es muy elevado. O voy a irme a otro lo contrario, por ejemplo, a ver, en Reino Unido o en Japón el coste del despido es bajo, y sobre todo en comparación con España, pero es que luego paga mucho más por su trabajo, por sus salarios, ¿no? Entonces, tened en cuenta que un empresario podría preferir, como en España, pagar muy poco salario y luego que a lo mejor el coste del despido le sea muy elevado, a pagar salarios elevados durante todos los meses y luego que el coste del despido sea menor. Porque en realidad el coste laboral es muy elevado en comparación con otros, ¿no? Con otros países cuando se toma esa panorámica completa. Entonces, os voy a contar ahora qué me ocurrió a mí de cara a un bulo económico que reconocí por parte del economista y que de hecho me ayudó Daniel Lacalle a resolverlo, porque fijaos que creo que tiene más interés contarlo de esta forma, ¿eh? Yo os podría simplemente contar cuál es el bulo económico y cuál es la refutación que se le puede dar, pero me parece mucho más interesante contaros cómo lo viví yo, porque creo que es bastante gracioso, ¿eh? Fijaos, yo lo que vi es una noticia de eleconomista.es en el que se titula lo siguiente: España tiene el coste del despido más elevado de la Unión Europea. Y claro, a mí, bueno, viniendo del economista, pues te puedes imaginar cualquier titular, ¿no? Pero la realidad es que a mí me chocó, simplemente porque había estado viendo un poco pues, los datos que acabo de ofrecer, ¿no? Entonces, fijaos que yo, pues, de forma más o menos educada, sin meterme en berenjenales, le dije, oye, a los del economista, no sé de dónde sacáis los datos, porque no habéis puesto fuente, pusieron el nombre de los autores de un documento de la OCDE que habían consultado, pero ningún link, ¿no? Era como que no querían que uno pudiese acceder a ese informe para poder echarle un vistazo. Así que lo que hice fue decir, oye, pues yo la verdad es que no sé dónde habéis sacado los datos, no los encuentro, juro que los busqué antes de esa documentación. Y le dije, pero yo la verdad que los datos oficiales que manejo revelan que España tiene un coste de despido o una protección inferior a la OCDE y al resto de países. Y fijaos, ¿quién me contestó? Daniel Lacalle, que yo no lo había mencionado en absoluto, y dijo lo siguiente. Sí, España sí tiene uno de los costes de despido más elevados de la OCDE y Europa, y luego ya con sus insultos varios y tal, bueno, no se lee ni lo que cita, etcétera, etcétera. Fijaos que tampoco ofrece un link del estudio, como dando a entender o dando a pensar que tampoco quiere que veamos el estudio, pero en ese gráfico y en ese título yo ya pude acceder al documento. Entonces dije, voy a investigar de dónde salen estos datos y por qué. Porque según el economista es uno de los costes más elevados de la Unión Europea, ¿no? Y lo que me di cuenta es que aquí tenéis el gráfico del economista, que aquí tenéis el título España a la cabeza de la OCDE por coste de despido, ¿no? Y luego ahí se ve cómo está el tercero, que tampoco es que esté a la cabeza, está el tercero de todos ellos. Y el gráfico es exactamente igual que este, de ese documento de la OCDE, que me había facilitado Daniel Lacalle, sin querer, imagino, en el que, fijaos en el título, en el título se habla de la severidad en el pago en el caso de un despido justo, y lo tenéis subrayado para que podáis ver lo que yo os comentaba. Recordad, Yolanda Díaz había hablado de encarecer el coste del despido improcedente, no el del despido objetivo. Entonces lo que hace el economista es contestar a Yolanda Díaz diciendo que se equivoca, que en realidad el coste no es muy barato, utilizando el gráfico de otro tipo de despido, el procedente, el objetivo, el justo, sin decirlo. Porque, fijaos aquí en el titular, España a la cabeza de la OCDE por coste de despido. No dice que sea el coste de despido procedente. Eso es una omisión deliberada. Eso es una omisión aposta.
Porque fijaos en el gráfico original, viene claramente que es el despido objetivo, que de ese no se ha hablado. De ese no se ha hablado, ni Yolanda Díaz ha hablado ni nada. Eso es una manipulación de libro para engañar a la gente. Y por eso no ofrecían el link, para que la gente no se ponga a buscar a ver de qué tipo de gráfico y de despido está hablando. Pero yo, por suerte, porque Daniel Lacalle me hizo el favor sin darse cuenta, me facilitó el link y pude desvelar este bulo, ¿eh? Fijaos que Daniel Lacalle, que se pensaba que iba a estar echando un capote al economista, lo que hizo fue precisamente lo contrario, ¿no? Entonces, a ver qué comentáis por aquí. A ver, ¿tenía un límite de 2 años? No. Sí, hay temporalidad máxima a la hora de despedir a la gente. El coste del despido, o sea, es por no sé cuántos días por año trabajado, pero con un tope, ¿vale? Dice un límite de 2 años, pero no estoy seguro, ¿eh? De si son 2 años o son más. Yo creo que son más, pero no lo sé, ¿eh? Tendría que mirarlo. Como comenta Cheli Vega, la indemnización por despido sale del bolsillo de los trabajadores. Sin derecho a ella, no te la pagan. A ver, la indemnización del despido sale del bolsillo de los trabajadores. Sin derecho a ella, no te la pagan. A ver, pues no sé muy bien por dónde van los tiros aquí, pero creo que te entiendo si consideramos que el coste del despido no es ni más ni menos que otro coste laboral más, como estaba comentando antes. Entonces, como eso es algo que genera el trabajador a la hora de hacer su esfuerzo físico o intelectual, pues podríamos llegar a la conclusión claramente de que ese dinero pues es algo generado por el trabajador, así que sale de su bolsillo. No sé qué te refieras a otra cosa, yo suscribiría eso. Urtoro comenta que se acuerda de aquella bajada. Yo creo que ese punto fue de lo más doloroso de los últimos cambios laborales. Ahora lo tenemos tan interiorizado que los jóvenes con los que trabajo yo apenas saben que los 45 días existieron. Efectivamente, ¿eh? Y esto es por algo que, insisto, fue el PSOE, línea roja, esto no se cambia. Y claro, si tú quieres mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero te han puesto esa línea roja, pues te quedan dos cosas. O no mejorar nada la vida de los trabajadores, como parece que Esquerra Republicana quería, o mejorarlo pero de forma intermedia sin lograr los mayores éxitos, ¿no? Los mayores objetivos. Yo creo que se hizo lo que se pudo y si ahora se da la batalla aquí, pues está bien. También recuerdo que no es lo más importante tener un coste de despido superior, porque es mucho más importante lo que se hizo, que fue reducir el número de causas por las que te pueden despedir, ¿no? En cualquier caso, yo estoy totalmente a favor de que vuelva a 45 días y si lo aumentamos más, pues mejor, pero desde luego eso es una batalla política que dar con el PSOE, ¿eh? A ver, vale, comentaba Pero Grullo, hasta un máximo del sueldo de un año creo que es. Puede ser, no me lo he mirado, no lo he trabajado recientemente, así que si alguien tiene la información la puede compartir. Como digo, no lo sé. Tiene un máximo, pero no sé exactamente cuál es. Lo cual da la sensación de que sí es barato, como comenta Urtoroz. Claro, cuando vemos las estadísticas oficiales, pues llegamos a la conclusión de que sí, de que es barato. Otra cuestión es los bulos y los trucos que utilice pues esta gente para engañar a la gente, ¿no? Y sí, ha comentado Smith, pobres estadounidenses, el país de la libertad, porque son los peores. Claro, ya sabéis, allí el despido es libre, igual que en España el despido es libre. Lo que pasa es que hay que pagar por él. Y en Estados Unidos, la inmensa mayor parte de los casos es que puedes despedir sin pagar nada. Entonces eso es una locura, es lo que explica que haya tanta rotación laboral, que es malísima para las condiciones de vida de los trabajadores, que empuja a la gente a buscarse otro trabajo enseguida porque no tienen un colchón con lo que poder buscar un trabajo mejor. Es decir, el liberalismo económico llevado al extremo en el mundo laboral que revela el desastre, ¿no?, que es Estados Unidos en muchos casos. Como cuenta Giara 2, está en el cero casi, exactamente. Es una barbaridad. A ver, seguís comentando eso de que creí que eran 2. Es decir, que alguien que lleve la empresa 23 años tendrá la misma indemnización que alguien que lleve 30, pero no estoy seguro. Yo tampoco, como lo comento, ¿eh? Martín Dinada señala algo relevante, que es que el coste de la vida allí es más alto a la hora de hacer las comparaciones con salarios. Yo decía, sí, Japón tiene salarios más elevados, también el coste de la vida es más alto, efectivamente. Pero cuando uno hace el ajuste,
sigue saliendo a favor de España, quiere decir, a favor de Japón en este caso. Y es que los precios no son tan elevados como en España en comparación con los salarios. Muy pocos países salen perdiendo en comparación con España. Tenemos salarios muy, muy bajos en comparación con los precios y ahora más. O sea, no me quiero imaginar los nuevos datos como salen. A ver. Juan Román comenta que no hay límite. El límite es a la hora de cotizar el IRPF correspondiente de la indemnización. A ver, si hay un límite en el IRPF, pero yo creo que sí hay límite, ¿eh? Estoy casi seguro de que sí hay límite. Otra cuestión es dónde está el límite. Olf94 comenta, por no hablar de despido nulo en el que te tienen que readmitir. En el 2000 un abogado, tras tanto sufre, me dijo que en Madrid lo tenía difícil. Sí, el despido nulo, ya sabéis que si os despiden y vosotros denunciáis porque no os parece que haya sido un despido justo, si la justicia declara, sentencia que el despido ha sido nulo, es que la empresa te tiene que volver a contratar, con los malos rollos que habrá por ahí, o pagarte en consecuencia, ¿no? Si se llega al acuerdo con la persona damnificada, pero el despido nulo es cuando se anula el despido y te tienen que volver a contratar, algo que solo se puede ganar si se denuncia, así que desde aquí lanzo un llamamiento a denunciar las injusticias que haya. Que veáis. Chili Vegan comenta que hablo de los improcedentes y de la presión de los empresarios para que firmes todo por miedo. Efectivamente, de hecho, cuando se habla del mercado laboral, al final hay que tener en cuenta el indicador clave, que es la tasa de desempleo. Cuanto mayor sea la tasa de desempleo, cuanto más gente haya desempleada, más miedo vas a tener a que te expulsen del trabajo y por lo tanto vas a tragar con más cosas porque no quieres quedarte fuera. Entonces, la mejor forma de mejorar las condiciones laborales de la gente es reducir la tasa de paro. Y por eso yo pues tengo algunos libros, como podéis ver por aquí, en los que propongo eso directamente, que el Estado llegue al pleno empleo, contratando y asegurándose y garantizando que todo el mundo que quiera trabajar pueda trabajar. Esa es la mejor política laboral con diferencia. Vale, como comenta Perogrullo, el despido suele ser libre, excepto en el caso de los grandes ejecutivos, como pasó con el del 2008. Bueno, no sé muy bien qué caso es ese. Pero bueno, vamos a ir terminando. ¿Algo más que queráis comentar? A ver. Vale, SF Curto lo ha buscado y comenta. Acabo de encontrar esto. La indemnización que le corresponde al trabajador por un despido objetivo es de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. Vale, entonces sería un año, suponiendo que la fuente que has encontrado es fidedigna y nos podemos fiar de ella, sería con un año de mensualidades, ¿vale? Así que, perfecto, gracias por buscarlo y hacernos ese favor, ¿eh? Vale, pues continuamos con la última parte del directo, el último bloque, que es el del otro salseo, es hablar de bulos económicos directamente y además hablar, en la mayoría está Daniel Lacalle, por algo será, porque es un economista que se dedica más tiempo a manipular y a engañar que a explicar economía o a divulgar economía o a ofrecer información veraz. Vamos con el primer bulo. Aquí podéis ver un tuit literal de Daniel Lacalle en el que dice lo siguiente, ¿eh? Enlaza una noticia del Español que tiene un titular de cada hogar pagará 4.700 euros más en impuestos en 2023 de los que paga. Y a ver qué pone ahí, siguiente. Pero fijaos lo que comenta él. Te quitan 4.600 euros más en impuestos y te dicen que te dan 200 euros. Claro, yo cuando vi esto dije, ya estamos, seguro que han hecho la típica trampa de coger cuánto aumenta los ingresos de los presupuestos generales del Estado y lo han dividido entre toda la familia y se han quedado tan panchos. Cuando eso es una barbaridad en términos económicos. Es que es una patada al rigor, es un nivel tan bajo que es que da vergüenza ajena, pero es que lo hacen sistemáticamente. Entonces, entré en las noticias y efectivamente era eso. Cogen lo que tienen previsto recaudar de más en el año 2023 en comparación con el año 2022 y lo dividen por el número de familias que hay. Y dice, cada hogar va a pagar no sé cuántos euros decían. A ver, cada hogar va a pagar 4.700 euros más en impuestos y claro, esto lo ponen en consonancia con esta ayuda de los 200 euros que se acaba de aprobar, ¿no? Entonces,
Fijaos la barbaridad tan loca que es eso, ¿no? Tenemos en cuenta que los presupuestos generales del Estado hay multitud de ingresos. Los ingresos pueden ser, voy al extremo, puede ser simplemente porque te endeudes más, ¿vale? Ahí no hay impuestos de ningún tipo y mucho menos lo pagan los hogares. Puede ser porque el Estado esté vendiendo inmuebles, porque esté vendiendo activos, porque esté vendiendo deuda pública, porque esté vendiendo terrenos. Esos son ingresos y ahí no pagan más en los hogares. Pueden ser por cotizaciones sociales, que en realidad son ingresos para el Estado, pero que tiene que compensarlos de alguna forma con prestación por desempleo, pensiones y cualquier tipo de prestación social contributiva, ¿no? Así que tampoco es que se paguen más en impuestos, aparte de que no es impuesto. Un impuesto sería algo que tú pagas y que no hay una retribución directa, sino que hay pues esa compensación a la que hacía referencia, ¿no? Pero bueno, que ni siquiera hace falta que yo me vaya a ese extremo, es que hemos visto antes en este directo cómo hay más de 1.500 millones de euros que se acaban de recaudar por impuestos a la banca y a las grandes energéticas. Entonces, que metan ahí lo que cada hogar va a pagar es que es una tomadura de pelo impresionante. Es que es engañar a la gente, es un bulo, es que no es ni manipulación. Es mentir descaradamente a la gente, con titulares cada hogar va a pagar 4.700 euros más, pero qué barbaridad, ¿no? Cuando en realidad, como os comento, la inmensa mayor parte de ese incremento en ingresos es por impuestos a la banca, es por algunas cotizaciones sociales que se han aumentado. También hay un incremento de recaudación por impuestos, pero no porque se hayan aumentado los impuestos, sino porque hay más gente trabajando. Entonces se paga más por IRPF, porque las empresas están vendiendo a precios más altos, como hemos visto anteriormente, entonces se paga más por IVA, se paga más por impuestos de sociedades. No es que los hogares paguen más, los hogares a lo mejor pagan un poquito más, habría que ir viendo cada tipo de hogar, pero lo que hace la derecha es siempre coger el total de ingresos y dividirlo entre el número de familias y dice, cada hogar paga no sé cuánto. Eso es una barbaridad en términos económicos y hay que denunciarlo siempre, y os lo vais a encontrar muy a menudo, así que cuando lo veáis poned el ojo a visor porque seguro que han utilizado esa barbaridad económica para engañaros. Pero no queda ahí la cosa. Esta semana ha estado repleta de bulos económicos por parte de Daniel Lacalle, también de otros, pero aquí comparto los que yo me he encontrado. Y fijaos, la deuda pública española, según Daniel Lacalle, ascendió. La deuda pública ascendió a 1.500 miles de millones de euros, comenta él, y luego pone entre paréntesis 113,1% del PIB. Me voy a quedar con eso solamente y os pongo un gráfico de lo que de verdad ha pasado con la deuda pública. La deuda pública es una cantidad de dinero que no tiene sentido medirlo simplemente así, en términos absolutos. ¿Cuántos euros hay? Pues no te dice nada. ¿Por qué? Porque Haití tiene muy poca deuda pública, pero no porque es un país muy pequeñito. Y Estados Unidos tiene mucha deuda pública porque es un país muy grande. Y China tiene mucha deuda pública porque es un país todavía más grande. Entonces, usar solo términos absolutos no nos dice nada. Lo que hacemos para realizar comparaciones es relativizarlo con su Producto Interior Bruto, que eso es lo verdaderamente importante. ¿Y qué ha pasado con ese indicador? Deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, que en España ha bajado. No me voy a meter si esto es bueno, si esto es negativo. No me voy a meter en eso. Simplemente voy a constatar que la deuda pública española ha bajado al 113% en el año 2022, que eso ha sido una reducción de la más acelerada de la historia reciente. Y toma ya que Daniel Lacalle, en vez de decir que la deuda pública en España ha bajado, lo que dice es ha aumentado. ¿Por qué? Porque utiliza datos absolutos. Pero vuelvo a lo mismo, los datos absolutos no te dicen nada, porque lo importante, para el caso de la deuda pública, es cuánta capacidad va a tener el Estado para poder pagarla, para poder refinanciarla. Entonces eso va a depender de su Producto Interior Bruto. Si tiene mucha actividad económica, va a tener muchos ingresos y va a poder pagar su deuda pública sin problema. En cambio, si no es el caso, pues tendría más problemas. Pero lo importante, para ello, veo que hay un nuevo seguidor, así que muchas gracias por seguir el canal. Lo importante es mirarlo en términos relativos. Es decir, 100,13% sobre el PIB. Eso es menor que lo que había a final del año 2020. Así que la deuda pública, el indicador que importa, está bajando. Y ellos no pueden titular, o en este caso, Daniel Lacalle no puede titular que ascendió porque eso es manipulación, ¿vale? En este caso no sería un bulo, no estoy diciendo una mentira, porque es verdad
que en términos absolutos está aumentando, pero es que está aumentando siempre. En todos los países del mundo es muy raro que la deuda pública en términos absolutos no esté aumentando. Son muy pocos países del mundo que tienen superávit fiscal primario y también principal que logran que la deuda pública en términos absolutos vaya bajando. Lo normal es que vaya subiendo, entonces eso no es ninguna noticia. Y lo suele hacer mucho la derecha. Cada vez que salen datos de deuda pública, titulan "La deuda pública ha aumentado" para alarmar a la gente, para generar desasosiego, para criticar al gobierno, ¿no? Cuando en realidad, sin meterme en si es positivo o negativo, la deuda pública ha bajado en términos porcentuales sobre el PIB, ¿vale? No me quiero meter en positivo o negativo porque aquí la clave sería ¿para qué ha bajado la deuda pública, ¿no? O ¿por qué ha bajado? ¿Se está gastando más en ayudar a la gente o se está reduciendo los impuestos más injustos? Habría que hilar más fino, pero no me quiero meter ahí. Aquí lo único que quiero es revelar la mentira, la manipulación de Daniel Lacalle. La enésima mentira y manipulación. Pero no queda ahí la cosa. Hay otra más. Y esta es que ya es que es ridícula. De verdad. Fijaos este tuit, que lo hace enlazando otra noticia del medio más manipulador de todo en temas económicos, que es El Economista. Dice así, el tuit: el Banco Central Europeo presentará el jueves pérdidas por primera vez en los últimos 19 años. Y sigue, ¿querían monetizar todo el déficit? Esto es lo que pasa. Y las pérdidas de los bancos centrales las pagamos todos también. Pero a ver, sobre esto es que necesito que me veáis de cerca para hablar sobre ello. El Banco Central es el único organismo que crea el dinero, ¿vale? En el caso del Banco Central Europeo, es el único que crea los euros. Sí es verdad que le puede dar facilidades, permiso a los bancos privados para que se apalanquen sobre esa cantidad de dinero, creando dinero bancario a través de los préstamos. Pero el único organismo que crea los euros es el Banco Central Europeo. Entonces, ¿de verdad tiene sentido hablar de las pérdidas de un organismo que crea el dinero? No solo que lo crea, sino que es el único que lo puede crear. Que si nosotros queremos tener dinero en nuestro bolsillo, necesitamos que el Banco Central Europeo cree el dinero. Así que ¿tener pérdidas un banco central es algo negativo? Es un mero apunte contable. Es simplemente que partiendo de la contabilidad que se haya utilizado, pues en ese año ha tenido más pérdida que ingreso, o más costes que ingresos, pero es que eso no tiene ningún tipo de sentido para un banco central, que tiene unas pérdidas de no sé cuántos euros, pues en el caso de que quisiera cubrirla, pues crea el dinero y ya está. Si es que es así de sencillo, si se crea dinero a borbotones, a expuertas, para 800.000 cosas, muchas negativas, y no pasa nada, porque son los bancos centrales que no van a quebrar por ello. Y por cierto, esto no es algo ya que lo diga yo o lo digan los economistas de la teoría monetaria moderna, insisto, no es algo que diga yo o que digan solo los teóricos de la moneda moderna, sino que lo dice hasta Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que a razón de unas preguntas que le hicieron una serie de periodistas, tuvo que decir: el Banco Central Europeo no puede ir a la quiebra ni quedarse sin dinero, que es algo obvio, súper obvio y evidente. Así que haya una persona como Daniel Lacalle y gente en el economista.es que lo que hagan es alarmar a la gente con que el Banco Central tiene pérdida después de 19 años, pues sí que, ¿no? La noticia es ¿y qué? Y ellos lo único que hacen es alarmar, meter miedo, noticias catastrofistas para atacar al gobierno, para que todo parezca que esté mal. Esa es su estrategia. Mienten, manipulan, hablan de chorrada. Claro, alguien que no entienda de economía dice: ostras, el Banco Central Europeo tendrá pérdidas, ostras, esto suena muy mal, en los últimos 19 años, fatal. Y encima dice Daniel Lacalle que los bancos centrales que las pérdidas las pagaremos todos. Pues me van a volver a subir los impuestos. Claro, la gente acaba creyéndose eso porque están manipulados por este tipo de mensajes, porque les hacen pensar eso, no por su culpa. Pero la información objetiva y rigurosa sería: no pasa nada. No pasa nada porque un banco central tenga pérdida. No lo va a pagar nadie. Como tampoco los beneficios nos reparan a todos, que eso es algo de lo que podríamos hablar en otro vídeo, ¿no? Y ya por último, el último bulo económico de la semana, en este caso es de La Razón, no es de Daniel Lacalle. Uno que se ha librado. No sé si luego, por cierto, lo habrá tuiteado. Probablemente sí. Lo que pasa es que no estoy todo el día mirando el timeline de Daniel Lacalle, porque entonces me daría un ictus probablemente, ¿no? Fijaos la noticia, entre comillas, de La Razón. Una manipulación de libro. Y lo vais a entender perfectamente. El gobierno asegura que ha ejecutado el 75% de los fondos europeos, pero solo un 30% llega a la economía real. A ver, aquí el mensaje que se quiere transmitir es que el gobierno está mintiendo.
el gobierno ha mentido porque ha dicho que el 75% de los fondos han sido ejecutados, han sido lanzados, ¿no? Han sido aplicados, pero que en realidad la verdad verdadera sería que solo el 30% ha llegado a la economía real. Y a ver, aquí hay varias cosas que comentar, pero la primera es tener en cuenta que la ejecución de los presupuestos, de cualquier tipo de presupuesto, funciona de forma desagregada, o mejor dicho, por etapas, por fases. Aquí os pongo una ilustración en la que creo que se puede entender bien. Primero, el Estado español tiene esa cantidad presupuestaria que luego se la va a brindar a las comunidades autónomas que vayan a sacar los programas de estos fondos de Next Generation, ¿no? Que creo que todo el mundo sabe que son programas para las futuras generaciones, es decir, para inversión productiva, sobre todo en altas tecnologías, en energías renovables, ¿no? Un poco pensando a medio y largo plazo. Claro, esas son inversiones que tardan mucho en aplicarse, en ejecutarse, pero además aquí el proceso es el siguiente. El Estado español tiene esa cuantía presupuestaria, se la transfiere a las comunidades autónomas y luego las comunidades autónomas tienen que sacar concursos, presentar pues, licitaciones para que las empresas presenten sus proyectos y transferirles la inversión si es el caso, si ganan el proyecto, si van a realizar una inversión importante, que haya ganado el concurso, ¿vale? Entonces, todo eso lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. De hecho, hoy, pues los eurodiputados que estaban fiscalizando este tipo de fondos en España, que no son hombres de negro ni mucho menos, como algunos lo han querido vender, han dicho, oye, pues es verdad, son proyectos muy largos, se necesita mucho tiempo y así de sencillo. ¿Que se podría mejorar y hacer más rápido? Probablemente, pero lo que no se puede decir, porque hay mucha crítica al respecto, sobre todo más transparencia, como han pedido los propios eurodiputados, pero lo que no se puede hacer es una noticia diciendo el gobierno dice que ha ejecutado el 75%, pero luego solo el 30% ha llegado a la economía real. Fijaos lo que puede haber ocurrido sin meterme en los datos, porque no me interesa hacerlo para desmontar esta tontería de bulo, que es que el Estado español, de toda la cuantía presupuestaria que le ha otorgado estos fondos de Europa, pues el 75% ya la haya repartido entre comunidades autónomas. Y luego, a su vez, que las comunidades autónomas, de toda esa cantidad que han recibido, pues el 50% ha llegado a las empresas. Y luego falta que las empresas ejecuten su inversión, que lo lleven a cabo, que hagan las plantas, los parques verdes, de energía verde que necesiten hacer, las tecnologías de la información, de telecomunicación, lo que sea de los proyectos, de coche eléctrico, lo que sea. Tarda eso mucho tiempo. Entonces es normal que las empresas solo hayan ejecutado hasta el momento un 30% de todo esto que comenzó en el año 2021, ¿vale? Entonces, la información de la noticia no es que sea mala, puede ser perfectamente que el gobierno haya ejecutado el 75%, que haya entregado el 75% de todos los fondos y que de momento solo ha llegado el 30%. Pero no quiere decir, como da a entender la noticia o esta pseudo noticia, que el Estado está mintiendo o que oculta información, porque es al fin y al cabo el objetivo perverso que persiguen, ¿no? Y ya está, hasta aquí todo lo que tenía que traer. Y me paso un poco por el chat a ver qué comentáis. Y si os parece después de esto, pues algún comentario al margen de las noticias que hemos visto, pues también podríais hacerlo y lo vemos. Pero mi idea no es acabar mucho más tarde, ¿vale? A ver, habéis comentado ahora muchísimas cosas por aquí. Como comenta TV Zurda, yo pensaba que ya estábamos en los bulos con lo de antes. Claro, es que con la indemnización de despido, que en sí no es una noticia, porque todavía no se sabe qué va a ocurrir con ello, ha habido bulos. Pero es que luego quería compartir con vosotros y vosotras otros bulos que son vergonzantes, ¿no? Me encanta este nombre, apelativo para Daniel Lacalle, Eduardo Inda de la economía. El Eduardo Inda de la economía, dice Lumper Burgues. Pues sí, pues una persona que no le da reparo en mentir, y es que él sabe que miente. Por cierto, ya decía yo en otro directo, que no es solo que miente, es que también es un incompetente, y es un ignorante en muchísimos aspectos, que me lo ha demostrado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, eso lo diferencia de otros economistas como Rayo, que Rayo es competente en su ideología loca, de neoliberal, de que la gente no tenga protección social y todo el rollo, pero y que miente un poco de forma
manipulada, o sea, no es tan descarado, manipula, pero no miente directamente. Es que la calle es lo peor para eso, es como un Eduardo Inda, efectivamente, ¿eh? Bueno, como recuerda TV Zurda y yo recuerdo también cualquier apoyo que nos podáis brindar, ya sea suscribiéndoos o dando likes en los vídeos de YouTube o compartiéndolo por WhatsApp o por donde sea, ¿eh? Súper importante para que canales como este y programas como este pues lleguen a más gente, ¿eh? No hace falta gastarse dinero, ya lo digo, con dar a conocer esto ya se está ayudando mucho al canal, pero si podéis aportar algo, pues genial. Yo en mi caso particular lo hago de forma altruista, porque creo que esto es una labor militante que hay que hacer, pero sin ninguna duda viene bien para todas y lo necesita la gente que trabaja aquí, que está mucho más tiempo que yo trabajando en este canal, ¿eh? Así que os animo, si no a aportar algo, pues a decirlo por ahí, que existe, que este canal de Spanish Revolution, que ya tiene de todo una parrilla tremenda, pues es importante a ver si se lo ponen, en vez de escuchar Antena 3, Telecinco, La 1, mientras están cocinando, mientras están haciendo lo que sea. Mejor ponerse una televisión que sea netamente de izquierda, que no mienta, tan sencillo como eso, si es que lo único que se pide es eso, ¿no? Que no se mienta. Comenta Cheli Vega, el Estado debe endeudarse para proteger al ciudadano. No necesariamente, pero oye, si lo hace, no pasa nada. Si es que en realidad la economía está para proteger a la gente, para que la gente sea feliz. Entonces, si una herramienta de la política económica es emitir bonos públicos, que no necesariamente tiene por qué ser endeudamiento, si el Estado tiene soberanía monetaria, algo en lo que no me voy a meter, pero que si os interesa tengo vídeos de teoría monetaria moderna en mi canal de YouTube, pues genial, ¿no? No hay ningún tipo de problema. Nos meten siempre mucho miedo con la deuda pública cuando en realidad es la contrapartida de inversión pública. ¿No habéis visto los últimos días lo que la gente le da una fiebre por comprar letras del tesoro? Pues básicamente la deuda pública. Así que la contrapartida de la deuda pública es que hay gente que tiene inversión ahí, inversión financiera que le va a rendir dinero, ¿no? Stephanie Kelton, que es una economista de la teoría monetaria moderna, siempre hace la siguiente pregunta. Y dice, oye, ¿tú si pudieras borrar toda la deuda pública de un plumazo, lo harías? Y la gente suele contestar, hombre, claro, sí. Y le hace también la siguiente pregunta. ¿Y si pudieras borrar de un plumazo todos los bonos públicos que tiene la gente en su posesión que le brinda rentabilidad, lo harías? Y dice, no, hombre, eso no, pero es que es lo mismo, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Para que la gente tenga bonos públicos que le den rentabilidad, tiene que estar al otro lado del Estado vendiendo bonos públicos. Ahí se ve la ideología sesgada de la economía convencional, ¿no? La deuda pública no es mala per se. Es una herramienta de financiación o de control de la política monetaria. A ver. Cheli Vegan vuelve a preguntar, ¿los bancos centrales son los bancos mismos? Bueno, no. Los bancos centrales son los bancos de los bancos y también los bancos de los estados, ¿vale? Son los bancos supremos, lo que son instituciones públicas que se ha intentado que sean más o menos independientes, pero no. Originalmente se crearon para ser el banco del gobierno del estado en cuestión, ¿vale? Entonces es diferente de los bancos privados o de los bancos comerciales. Pregunta Tamarita84. ¿Crear más euros no tiene consecuencias en la economía? Claro que tiene consecuencias en la economía. Por ejemplo, de 2008 hasta la actualidad se han creado billones de euros y de dólares y la consecuencia que ha tenido ha sido que ha aumentado la desigualdad bestialmente. Porque han comprado activos como bonos públicos, pero también acciones y bonos privados, y eso la gente normal y corriente no lo suele tener, son la gente más adinerada. Así que se ha beneficiado con creación directa de dinero a la gente más rica. No tiene nada que ver con la inflación, como la economía de derecha, siempre la economía convencional nos quiere hacer creer, porque la inflación no ha subido por eso, ¿vale? Crear dinero tiene sus consecuencias, habrá que ver hacia dónde lo creas. Mi propuesta y la de la teoría monetaria moderna es que la creación del dinero se ponga al servicio de la creación de empleo para todo el mundo. Y eso no se hace y nosotros luchamos por ello. Pero ni eso generaría inflación, al menos hasta un determinado nivel,
ni es la milonga ni el caos económico en los que nos quieren meter siempre, de Venezuela, de Zimbabue, no. Esos países tienen hiperinflación o han tenido hiperinflación por otros motivos, muy diferentes, muy diferentes. No tiene nada que ver con la creación de dinero, aunque sea paralela, porque bueno, cuando una economía tiene los precios tan elevados y suben tan rápido, también necesitan más dinero para comprar esos productos que son cada vez mucho más caros. Pero es la consecuencia, se crea dinero para comprar los productos que cada vez son más caros. Si os interesa este tema, que sé que no es intuitivo, tengo vídeos en mi canal de YouTube en lo que lo explico, ¿no? Ponéis hiperinflación, Eduardo Garzón en el buscador, y aparte de basura que os va a salir por ahí, podréis encontrar algún vídeo en el que lo explico. Sí, menos mal que Urtolo se ha dado cuenta de la selección de colores que he escogido para la ilustración, ¿eh? Vaya, hombre, comenta Tamarita que el amarillo le deja ciega. Bueno, lo tendré en cuenta, la próxima vez cogeré otro color. A ver, TV Zurda, es que esa gráfica la he hecho yo rápido antes de empezar el directo, entonces que no tengo ningún link, es una imagen que no creo que aporte mucho, no os preocupéis por eso. A ver, comenta aquí Adrián. Rayo sabe jugar muy bien con las palabras, esa es su gran virtud. Pues sí, creo que es innegable que tiene buena oratoria, una buena dialéctica y entonces juega con eso y te hace, te marea la perdiz y al final dice, oye, pues yo estaba debatiendo una cosa y me ha llevado al otro extremo. Es muy típico, eso mueve la portería, él se da cuenta de que no tiene razón en un aspecto y pasa a otro en el que quizás la gente se olvide de que estaba hablando de lo primero sobre lo que no tenía razón. En fin, la verdad es que eso da para una tesis, o un estudio. Ver cómo Rayo mueve la portería siempre en todos los debates, o casi siempre, ¿no? Pues sí, como TV Zura comenta, también ayuda para la publicidad y difusión de este contenido, enseñar a las personas a poner YouTube en la tele y a saber usar Twitch, porque es verdad, hay muchas personas que directamente no se ponen YouTube ni Twitch porque no saben configurarlo en su televisión, pero eso se puede hacer fácilmente y que probablemente sea mucho más sencillo y cómodo para personas que no están en el ordenador o no lo suelen utilizar, ¿no? Por supuesto, esto es una desventaja. Sí, muchos, como comenta Autoro, el problema es que muchos ya se niegan si piensan que el medio puede ser mínimamente de izquierda. Pero es curioso esto, ¿eh? Es curioso porque los medios de derecha no dicen que son de derecha, pero lo son. O sea, son unos mentirosos, no son honestos. Y luego hay algunos medios como Spanish Revolution, como La Base, que decimos, oye, que no, o El Salto Diario, nosotros somos de izquierda. Y lo mejor es que lo decimos. Y no os vamos a engañar, ya sabéis por dónde van a ir los tiros. Porque es que o de izquierda o de derecha todo el mundo tiene algún sesgo ideológico, es mejor decirlo. Yo en mis clases de economía en la facultad, lo digo el primer día de clase, digo, mira, chicos y chicas, yo soy un economista de izquierda. Y digo, y voy a tratar de darle la clase de la forma más objetiva posible, pero todos tenemos sesgo porque somos humanos. Al menos yo lo digo. Lo peor es que venga un economista y diga, esta es la religión verdadera, y no diga que sea de izquierda o de derecha, porque eso lo que está haciendo es engañar a la gente. A ver, el canal es Econocrítica. Bueno, mi canal en particular es Eduardo Garzón Espinosa, fácil de encontrar, y el canal de Econocrítica es Econocrítica, sin más, es fácil de encontrar en YouTube. Comentario de Adrián. El objetivo de limitar la deuda pública en la Unión Europea es para fomentar que el Estado no quite mercado a las empresas privadas como la sanitaria. Pues es uno de ellos. Es uno de ellos. Yo esto lo he explicado en muchas ocasiones, en mis charlas, en mis libros. Aquí tenéis uno de ellos. Bueno, tenéis 3, pero solo hablo uno de ellos sobre eso. Y es que, ¿por qué se le impide al Estado que pueda financiar sus políticas públicas con creación directa de dinero? ¿O por qué no puede aumentar mucho su deuda pública? Pues para reducir el tamaño del estado del bienestar y del alcance de lo público. Otro motivo no hay. De hecho, os recomiendo una entrevista que se le hizo a la persona Guy Abel, un ministro francés, era un técnico, un alto funcionario del gobierno de Mitterrand en Francia, que revela cómo se creó, cómo ideó esa regla del 3% sobre el déficit público, que luego fue 60% de deuda, y explicaba lo siguiente, lo tenéis en mi canal de YouTube o en internet. Explicó que era porque necesitaban una regla sencilla y rápida, pero que pareciera compleja y seria, para que los ministros no le pidieran más dinero
al Ministerio de Economía. Fue así de sencillo. ¿Por qué no queremos más dinero en sanidad? Pues vamos a limitarlo arbitrariamente, porque no hay ningún tipo de publicación ni de teoría económica que respalde que haya que tener un límite a la deuda pública. No lo hay. A ver, vamos a ir terminando ya con los últimos comentarios. Vale. Pues sí, como Marta indignada comenta, no solo hay que enseñar a la gente a usar YouTube y Twitch, sino a sugerirles canales para que no caigan en canales inapropiados, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay un comentario, pero demasiado largo. A ver si se ve. Sí, se ve muy pequeño, ¿eh? Lo leo aquí. Hayek, cuando se peleaba con Keynes, hablaba que el aumento de la demanda agregada que supondría el pleno empleo supondría fuertes inflaciones, si no recuerdo mal. Ese problema al final no es más que el miedo de los neoliberales a pequeñas redistribuciones que pueda suponer el pleno empleo en vez de continuar con la acumulación de capital ad infinitum. A ver, la respuesta a esta pregunta la tenéis en mi canal de YouTube, vuelvo a lo mismo, en un vídeo en el que hablo de trabajo garantizado, ¿vale? Es un vídeo de la teoría monetaria moderna, de esa lista, y ahí es donde explico cuáles son las fórmulas, las alternativas para llegar al pleno empleo sin generar inflación, porque se puede hacer, ¿eh? Y nada más, chicos y chicas, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber hecho preguntas, sugerencias. Recordad, todo apoyo es bienvenido. Vamos a estar aquí los martes a las 8 de la tarde, así que difundid la palabra para que la gente se entere. Creo que es interesante e importante que así sea, para tener hacer contrahegemonía, ¿no?, cultural, y dar la batalla. Gracias, Adrián, gracias a todos los que habéis estado, de verdad. Gracias, Shelly Vegan, y nos vemos en la próxima, ¿eh? Todos vuestros comentarios que estáis ahí, sé que hay mucha gente que estáis en directo, os veo y no comentáis, también os agradezco que estéis ahí y que nos deis un feedback, aunque sea de alguna u otra forma, aunque sea aquí al final con los agradecimientos. Y lo dicho, muchas gracias a vosotros, estupendo directo, si os ha parecido, yo encantado, hago lo que puedo,